Para muchos, César Bianchi es un hombre de la televisión, porque seguramente muchos televidentes lo han visto ya desde hace algún tiempo en Canal 4 y bueno, viene una nueva temporada en el programa conducido por Ignacio Álvarez. Sin embargo, tiene una historia periodística atrás y que recién me comentaba antes de salir al aire que tiene sus comienzos como estudiantes de Ciencias de la Comunicación en la revista Guambia. ¿Es así? Es ¿Cómo así. te va? Bien, ¿todo bien, Jaime? Un gusto recibirte. Un placer estar acá. Así que todo empezó en Guambia. Todo empezó en Guambia, en un llamado para estudiantes para tercer y cuarto grado, y un atrevido que estaba en segundo se presentó igual, y bueno, ya estoy hablando como el futbolista en tercera persona. Me presenté igual y nada, y quedé y empecé a publicar crónicas freelance, colaborador de Antonio de Avesíes, de todo. Mi primer nota fue sobre la moda de los piercings, los aritos y los tatuajes, para que veas. Sí, o sea, sí. Fue publicada el mismo día que Peñarol gana en Quinqueña. Wow. Mirá, casualidades o causalidades, ¿no? O causalidades. Estaba Sebastián Cabrera, colega que trabaja con ustedes, trabajando en la misma época también como colaborador de Guambia. Y bueno, 2 años después hice una pasantía en búsqueda, y cuando termina la pasantía me llaman del país en el año 2000, en enero del año 2000, y bueno, desde entonces ya no paré. Arranqué a escribir, hasta que en 2008 empecé a probar suerte con más militando en el género periodístico crónica, en periodismo narrativo, y a publicar en el exterior, en distintos países. Publiqué en México, en Chile, en Argentina, en Colombia, y bueno, en el medio se dio la radio, produje también televisión con Vidas en Canal 12, hasta que por 2011 me llama Nacho para empezar lo que iba a ser este proyecto, su vuelta a la televisión. Con Santo y Seña. Con Santo y Seña. ¿Por qué Checho? Checho fue un invento de una colega también, Natalia Roa, ex periodista de esta casa, sí, hasta hace muy poco. Que me bautizó así para un personaje, un crítico de cine en un programa radial de la Universidad de la Católica, con Gustavo Rey, que era el profesor. Entonces, para buscar algo distinto, me inventaron un apodo para que el crítico de cine tenga algo, ¿no? Vaya a saber si Jackie Rodríguez Estrata se llama Jackie, si la cédula dice Jackie, ¿no? Y ahí quedó, en la clase me empezaron a llamar así. Cuando voy al país estaba Natalia, y cuando alguien preguntó si yo tenía apodo, ya les recordó que me decían Checho, y ya quedó. ¿Cómo quedó el Checho? Quedó. Hoy casi que son más Checho Bianchi que Sí, que rara vez, César. Muy rara vez me llaman César. Sí. Además porque el nombre no es lindo, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Y por qué el bichito del periodismo y el bichito del periodismo escrito? ¿Cuándo empezó eso? Lo tuve siempre. Una vez que asumí que no tenía talento para ser futbolista profesional y que no iba a jugar en Peñarol, dije, bueno, muy cerquita de eso, que en realidad es un anhelo que cualquier uruguayo puede tener, tenía claro que tenía una bendición, que era tener una vocación clara. Y tenía claro que quería ser periodista. Incluso ya sabía que no prefería ningún formato por sobre otro, o sea, escribir como radio, como televisión, todo me gustaba, siempre y cuando sea periodismo, ¿no? Entonces, bueno, me preocupé en formarme, fui a la universidad, hice paralelamente un curso en otro instituto sobre periodismo deportivo, porque a los 18 años, ¿quién no quiere ser periodista deportivo? Básicamente por estar cerca de los jugadores y eso, ¿no? Después, bueno, la universidad te va abriendo la cabeza y te das cuenta que los horizontes están un poco más allá. Y después, bueno, me fui, como lector, fui entrando en el apasionamiento por la crónica y por el periodismo narrativo, y fui teniendo contacto con cronistas y anotándome en talleres, y sobre todo leyendo mucho. Soy de los que cree que escribís mejor cuanto más lees. Entonces me preocupé por ser un lector voraz, y bueno, de a poquito fui puliendo de alguna forma la pluma. Si bien suena bien eso de que cuando me di cuenta de que no iba a ser futbolista, sí. ¿es verdad? ¿Quisiste ser futbolista? ¿Practicaste o era
¿O lo estás diciendo porque suena bien y...? No, tenía el anhelo, pero era como un sueño casi que inalcanzable. Era consciente que iba a ser muy difícil, porque si bien no era malo, tampoco me destacaba entre los mejores. Y siempre jugué por divertirme en el cuadro de Atlántida, donde jugaban todos mis amigos, los compañeros del liceo. Siempre lo tomé más como un hobby, nunca lo vi como una profesión, o como un oficio, mejor dicho. Y sin embargo el periodismo lo abracé, y la docencia también las abracé desde muy chico. Digo la docencia porque desde chico di clases de inglés, en escuelas, en primaria, y también clases particulares, hasta que, bueno, en la Católica fui ayudante de cátedra de Tomás Lin, y después me llama la ORT para dar clase teniendo mi cátedra propia, y también, digo, me apasiona estar en contacto con los jóvenes que están saliendo del mundo laboral y que unos meses después van a ser mis colegas, ¿no? ¿Fuiste barra brava de Peñarol? Nunca, nunca. De hecho, soy un hincha de la Olímpica. Soy un hincha... ¿Nunca te metiste en Amsterdam? Sí, muchas veces, pero las veces que estuve cerca de la barra fue por motivos periodísticos. Es más... Tenés un libro justamente sobre eso. Sí, pero tan es así que me metí en la barra de Nacional por motivos periodísticos. Lo que habrás sufrido. Lo que sufrí, no, muy fuerte. Porque además seguramente debimos haber ganado. No, ganamos nosotros y no pude gritar el gol. Pero es peor, no poder gritar el gol de tu cuadro, de tu goleador, tener que callarte y ver que los demás se empiezan a putear. Le vos tenés una gana de gritar un gol y no podés, y te las tenés que aguantar. Y bueno. No, pues te preguntaba lo de las barras bravas, porque vos tenés un libro donde además, sobre Peñarol, donde justamente el encare que le das es el encare del hincha, el encare de los... De los distintos tipos de hinchas que hay. Claro, por eso. Pero desde entonces, un Sanguinetti hasta un Barra Brava, que lo entrevisté en el Comcar, que ya está en libertad. Un niño o una anciana. Pero fue la visión del hincha. Sí. Y en estos momentos en que está tan presente una vez más el tema de la violencia, y donde además se responsabiliza a las barras bravas y a los dirigentes de fútbol, de la complicidad, etcétera, y donde vos además en ese sentido has sido muy transparente siempre con tu sentimiento mancha. Pero también condenando a los violentos. No, me consta que es así. Por ejemplo, me parece que son enfermos mentales aquellos que se jactan de los muertos. El primer indicio de la violencia está en los cánticos, que mucha gente de bien, por picardía o por creerse que es el folclore de fútbol, acompaña esos cánticos, y creo que tendríamos que boicotearlos y dejar que esos 20 o 25 canten solos, y se van a dar cuenta que no tiene ningún peso. Creo que ahí muchas veces se inicia la violencia, en esos cánticos que habría que cortar de... ¿Y qué tan cómplices son los directivos de los cuadros? Me consta porque lo he tratado periodísticamente en más de una oportunidad, que se les dan entradas, que hay prebendas para que, bueno, conmigo no te metas o dejarme tranquilo. Hay duelos de poder en las internas de las barras. Hace poco se supo de la propia barra de Peñarol, que dos facciones de la barra se entraron a dar, y en un lugar convenientemente elegido, como fue frente a la sede de Peñarol. La barra de Peñarol le ha hecho perder al club muchísimos puntos en otros campeonatos, cuando la quita de puntos era una medida plausible. Son dañinos y están en todas las barras, ¿no? Sí. Por supuesto que se manifiestan muchos más en algunas barras. Peñarol, Nacional, Cerro, alguna otra, pero son dañinos. Teníamos con algunos colegas la discusión de, esos no son hinchas, son delincuentes. Y a mí, algunos colegas me hicieron ver, no, son hinchas. Es fácil decir, no son hinchas, son delincuentes. Son delincuentes, pero también son hinchas, lamentablemente. Entonces terminan perjudicando, eso sí, al grueso, a la gran mayoría de los hinchas sanos que queremos ir al fútbol con nuestra novia, con la familia, con los hijos, ¿no? Cuando se dan los líos en una cancha, ¿la responsabilidad de disolverlos o de controlarlos son de las autoridades, de los cuadros? El famoso tema del derecho de admisión, ¿a quién le corresponde? Entre ellos se pasan la pelota. Me pasó el año pasado, hice un informe para Santo Iseña sobre las barras. Me acuerdo que además te metiste en las barras. Y donde además ellos bueno, lo de siempre, se echaban... No,
es de los clubes, porque es privado, es un espectáculo privado. No, es de la policía, porque yo no lo puedo hacer porque si no después hay un temor legítimo de parte de los dirigentes, ¿no? Después me queda marcado y mi auto a la salida no está, me decía un directivo de Danubio. No sé quién, que lo haga una máquina, que la lista se elabore en una oficina, dirigentes, policías, autoridades de la AUF, y que después la tecnología diga, señor, fue identificado, usted no puede. Las famosas cámaras y la última tecnología que seguimos esperando, que se prometió el año pasado que iba a llegar este año, el campeonato empezó como si nada. La licitación todavía está en veremos. La licitación está en veremos, ahora dicen que es mucha plata, el año pasado decían que se podía costear, que estaba dentro de los costos. Lo que sí creo que a veces se parte de un punto de partida equivocado. Se habla de erradicar la violencia. No se va a erradicar la violencia. Hay que pensar, es una utopía, hay que pensar en disminuir o minimizar la violencia. La violencia va a seguir existiendo, pero lamentablemente hay que pensar así, hay que decir, bueno, que no hayan muertos, que no hayan heridos de gravedad, pero líos a la salida siempre van a haber, cánticos violentos, agresivos, lamentablemente siempre los van a ver. Entonces, sí creo que habría que pensar en minimizar la violencia. Medidas no faltan, es como aquello, pensar una ley, no, la ley está, hay que aplicarla. Bueno, yo creo que los elementos están. No sé hasta dónde hay voluntad política de lograrlo, ¿no? Digo, de todos los actores. Como periodista, ¿qué tanto te seducen los personajes marginales? Bueno, tengo la tentación de todo periodista de ir a los personajes marginales porque suelen haber en el grueso, en la mayoría de los casos, una rica historia detrás. ¿Tenés un libro sobre prostitutas? Tengo un libro sobre trabajadoras sexuales. Tengo primero, un libro, ¿no? ¿Fue el primero? El primero, Fue el Mujeres primero. Bonitas en 2008. En Muertos Acá Nomás, que es el libro del año pasado sobre crónicas policiales. Muchos personajes salen de los barrios marginales, otros no tanto, lo cual habla que los fenómenos delictivos cortan transversalmente la sociedad, ¿no? Pero quisiera caer lo menos posible en la tentación de apelar a ellos, porque a veces siento que estamos pegándole en el piso a los más carenciados, a los más desvalidos. ¿Y por qué no nos metemos con los más poderosos? ¿Por qué no un día no contamos cómo viven los ricos? ¿No? Cómo vive el multimillonario en Punta del Este, o el multimillonario extranjero, en qué gasta su dinero, si paga todos los impuestos. Me parece que el gran debe que tiene todo el periodismo uruguayo, y me incluyo, es mirar un poquito más hacia ahí y tratar de perdonárselas un poco, hacerles un poco la vida más sencilla a los más carenciados, que ya tienen una atención mediática de por sí, porque son carne de cañón, digamos, ¿no? ¿Y cuánto seduce también al público eso? ¿No? ¿Qué cosa? Sí, esa carne de cañón. Y sí, y es. Mirá cómo vive. A ver, yo veía el spot de Novik en El Borro, y a veces pienso qué necesidad, ¿no? Tienen los políticos todos. Alguna vez se le pegó a Macri porque daba un discurso abrazado de una chica casi con desnutrición. Es válido, es legítimo. Nadie va a decir que está mal. Pero qué necesidad a veces con esos golpes bajos, ¿no? Está claro que están abandonados y hay que decirlo. Está bien mostrar las carencias para que después los gobernantes, que son quienes sí tienen poder de decisión, no nosotros, les mejore sus condiciones de vida. Pero que no, el dulce pica los dientes, ¿no? Me parece que si todo el tiempo las cámaras se están metiendo ahí, los micrófonos estamos ahí, no sé hasta dónde le hacemos bien a ellos y le estamos haciendo un favor. A veces con buenas intenciones podemos estar equivocándonos. Bueno, muchos de esos seres marginales y mucha de esa atracción que generan estos temas, etcétera, están en este libro, que es el último, que está pronto para ingresar a su tercera edición, cosa que está muy bien, porque es un libro en momentos además donde el ensayo político abunda y a veces hasta satura un poco. Los libros periodísticos están tan buenos también, y te metiste con
mezclando tus dos, por lo menos, digamos, tu gran pasión en los últimos tiempos, que es el periodismo narrativo. Sí. Ese paso casi intermedio entre la literatura y la información. Pero además con los casos policiales, ¿no? Que yo lo decía en la presentación de tu libro, que justamente genera un morbo muy particular en los lectores, ¿no? Sí. Y en el público en general. Sí, genera. Intenté no caer en truculencias, en sensacionalismo, pero a veces da la impresión que lo fuera, pero estás narrando hechos reales, que sucedieron así. Si el hombre con una gran saña mata a su propia mujer, como fue el caso del Pinar, con 14 puñaladas, y si vos lo contás, ¿estás siendo sensacionalista? No, estás contando un hecho que sucedió así. Hay un parte policial, fue al forense, fueron 14 puñaladas. Ahora, si fueron 2 puñaladas, y yo digo que fueron 14, ahí sí es sensacionalismo. Entonces, mucha gente se impresionó por las historias que leyó, pero se impresionó también porque de repente no eran conscientes que estas cosas pasan en nuestro país. Y procuré ir un poco más allá de lo que mostraban los noticieros o los diarios al otro día, que por una cuestión de espacio, a veces no pueden entrar en las historias de vidas que quedan truncas o que quedan rengas, en la soledad de ese hombre al que le matan a su hija, a su esposa y a su nieta, por poner un ejemplo. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, que a mí me llamaba la atención, sabía muy por encima de lo que era el proyecto, cuando tú en Twitter ponías camino a Durazno, por una de las historias del próximo libro, sin decir lo que era. Claro. O camino a Rivera. Sí. Lo que significaba decir, me alejo 2 días, 3 días de Montevideo. Sí, claro. Para trabajar en un caso, para un libro, un caso policial. Digamos, ¿cómo encaraste el trabajo para contar? Y ahí viene las herramientas del periodista narrativo, que son las de, bueno, casi que convivir en el medio de la misma historia. Inmersión total en el lugar, en las historias, en los personajes. Como bien decís, yo para hacer el libro le robaba tiempo al descanso, a la familia, a los amigos y al trabajo. Entonces, fin de semana que no tenía que quedarme en casa a hacer un guión para el próximo informe, era un fin de semana que en lugar de descansarlo, me iba al interior, pero lo disfrutaba, a meterme en esa historia de lleno. Entonces decía, bueno, voy a estar 48 horas en Rivera, tengo que sacarle todo el jugo posible. Entonces, ya durante la semana iba produciendo las entrevistas, coordinándolas, llego el sábado a las 10 contigo, el sábado al mediodía almuerzo con fulano, el sábado a la tarde me voy a tal barrio, el sábado a la noche esto. Entonces buscaba recorrer todos los lugares por donde la historia había pasado y entrevistarme con todas esas personas, a las cuales muchas veces tenía que convencerlos de que confiaran en mí, de que iba a proteger su privacidad si lo requerían, de que no iban a haber fotos y que no iba a salir en televisión sobre todo, ¿no? El otro día no, cuando la presentación del libro aclaraste eso, y quiero que está en la introducción también, que les tenías que aclarar que si bien eras el de la tele, esto era para un libro, para otra cosa. Sí. ¿Cuánto, capaz que la pregunta no está bien formulada, pero creo que la voy a hacer claramente, ¿cuánto te desprestigia la tele? Te entiendo. En ese sentido sí, de credibilidad. Te entiendo. La tele te masifica y de alguna forma hace que ahora me conozcan en la calle cuando antes nadie me conocía. Me quita algunas herramientas para hacer periodismo narrativo, claro, porque yo antes me podía infiltrar con uno más en cualquier lugar. Claro, hoy no te puedes meter en la barra brava. Y hoy ya no. Pero incluso ni en la de Peñarol, te diría. Quiero decir, me ha pasado, pero como iba acompañado del jefe de la barra, me empezaron a gritar alcahuete y capaz que alguna lata de cerveza voló también. A la Nacional obviamente que no puedo entrar. Pero un montón de lugares. A lugares donde puede haber algo turbio, no puedo ingresar porque si la persona tiene la cola sucia sabe que mi presencia se va a notar. En cuanto al desprestigio, entre comillas, yo creo que se puede hacer periodismo de calidad en televisión.
pero quizás el periodismo más riguroso, más serio, más profesional, está en el periodismo escrito y en los libros, que en todo caso, para seguir con las comillas, te prestigia. Pero me parece que se puede hacer periodismo del bueno en televisión, sin duda. De hecho, creo que hago periodismo del bueno en televisión, si no, no estaría ahí. Lo legitimo con mi presencia, pero son otros códigos. En la televisión sabes que un informe no puede durar más de 10, 12 minutos porque es dinámico y la televisión también, un factor clave es el entretenimiento. Por eso en un programa periodístico tenemos un personaje de humor que juega con las noticias y nosotros interactuamos con él. Entonces, está bien, tiene que haber información, tiene que haber una línea editorial, tiene que haber bajada de línea, pero en la prensa escrita vos sos vos y respondés con tu nombre y tu apellido y firmás las notas o firmás el libro. Son otros códigos, pero puede haber algo de eso. Por un lado te da masificación y te puede llegar popularidad, ni que hablar, pero me parece que tiene más buena prensa, la prensa, valga la redundancia, ¿no? El otro día conversamos esto con Luis Alberto Carballo, aquí cuando estuvo ahí mismo sentado, sobre el tema de la farándula uruguaya. ¿Te sentís integrante de una farándula uruguaya? No. Y cuando me llaman para algo contigo me divierte. O cuando me preguntan si sigo de novio, si me peleé, yo digo, pero a la gente no le importa. Creo yo que a la gente no le importa, o no le debería importar que un periodista, si tiene pareja... ¿Por qué si no salís en la tele, sos popular, etcétera, decís que no estás en una farándula? No sé, capaz que porque todavía no me cayó esa ficha. Sí la del reconocimiento, pero... Capaz porque yo como espectador criticaría si comentan que un periodista está de novio o no está de novio, o, para poner un ejemplo de una comunicadora que salió reciente en un portal de Chimentos, se fue a vivir con su novio y le regalaron una juguera. A mí qué me importa si se fue a convivir y le regalaron una juguera. Me impresiona de la juguera, como dato. Claro, o sea, ¿es más noticia que sea una juguera y no que le hayan regalado una tostadora? Son esas cosas que todavía no termino de entender, pero quizás soy yo el equivocado. No sé. Estás ganando con las mujeres. No, y sobre una leyenda urbana. Sobre ese tema no voy a hablar. Sobre mi vida privada no hablo. No, pero en el ambiente se dice que estás muy ganado. La televisión te da el saludo fácil, ¿no? Y como alguna vez alguien ha dicho por ahí, te hace rubio ojos claros. Pero si me mirás, no soy rubio ojos claros. Cuando yo estaba en radio, había una oyente que estaba convencida que yo era rubio, pero además tenía una enorme melena y rulos. Y no, la verdad que no. Tenés una sección que se llama Seré Curioso Montevideo Portal. Sí. Y hemos visto algunas fotos allí de alguna de las entrevistas. Sí, una con Cucuzubi que se filtró por ahí. Y creo que estaba la del Peri también, con César Vega. César Vega, sí, ahí está. Sí. Ahí está. Ahí, exacto. Digamos, son entrevistas en las cuales te tomás tu tiempo para hablar con el entrevistado, ¿no? Si bien es pregunta-respuesta, es muy diferente al periodismo narrativo, pero te tratás de meter como que en el alma del entrevistado. Sí, yo siempre les aclaro cuando me preguntan por cuánto va a durar, ¿viste? Le digo 45 minutos, a reventar una hora, para que tampoco se haga tediosa para ninguna de las dos partes, pero no es la típica entrevista de te llamo 10 minutitos, te hago 3, 4 preguntas y zafo, porque no es una entrevista para zafar. Es una entrevista para conocer más al personaje que está del otro lado, y me impongo como mandato sacarle algo que todavía no haya dicho. Después que lo logre o no, ya, bueno, se verá, no siempre lo logro, pero procuro hacerle decir algo que hasta ahora yo no haya leído en ninguna parte. Y procuro también que la otra persona se sienta en confianza y que sienta que no la voy a traicionar, pero también que se abra, es decir, que él sea consciente que me está contando una revelación, una confesión,
o a veces un detalle íntimo o que en apariencia menor que puede iluminar otro aspecto, una repregunta que puede dar pie a una revelación. ¿Qué te ha impresionado de esas revelaciones, de las entrevistas que has hecho en Seré Curioso? Mucha cosa. De cada uno me llevo algo. Sé que suena a cassette, pero es verdad. De cada uno me llevo algo que diga, mirá vos, pensé que era más serio. Comentábamos recién detrás de cámara que una entrevista que le hice para Seré Curioso a Pinocho Sosa fue muy comentada, muy compartida, y yo le caí con toda la artillería pesada, con preguntas heavies, porque sentí que si no lo hacía, la gente me lo iba a recriminar, me iba a decir, pero no le preguntaste por... Porque además las redes sociales hoy, y más son para un portal donde además la gracia es la interacción con los internautas, con los lectores. Pero el anonimato... cada vez mucha gente confunde anonimato con impunidad y se sienten impunes de mucha gente, ¿no? De agraviar o de opinar con dureza sobre quien fuere. Pero bueno, nos iríamos de tema. Te decía que Pinocho Sosa, después que lo tranqué fuerte, digamos, me contestó todo y cuando terminó me dijo, te felicito, me hiciste las preguntas que mucha gente quería hacerme y nadie se animaba. Y me diste la oportunidad de aclarar que no me drogo, que no ando calzado, que no soy mafioso por esto y esto, que me fui yo solito de Tenfield. Y bueno, de eso me llevo varias, ¿no? Con personajes polémicos. Solo en una, digamos, prefiero no decir a quién por la otra persona, pero yo sabía que me estaba mintiendo. Le hice una pregunta, digamos, comprometedora, pero a su vez la respuesta era Vox Populi. Entonces volvemos a aquello de que si no lo pregunto, soy un tonto. Entonces tengo que hacerlo. Pero si publicás la mentira también lo sos. Y de alguna forma sos cómplice. Pero bueno, la pregunta está y su respuesta fue esta. Yo le insistí y él se mantuvo en sus 13 y bueno, la gente que saque sus propias conclusiones, ¿no? De hecho, el lector de esa entrevista después me decía, no, acá te mintió, yo lo vi cuando esto. O sea, pero bueno, cada uno, también él puede decir que era una pregunta sobre su vida privada y que él. Pero en esos casos prefiero que el entrevistado me diga, no te quiero contestar o no te voy a contestar porque pertenece a mi vida privada. Y está bien, ¿no? En el tema del fútbol ha sido muy claro que te la has jugado, todo el mundo sabe que sos manjas, además no sos objetivo, tenés momentos de irracionalidad en la red social, etcétera. ¿Y con la política cómo te llevas? Me llevo muy bien, en el sentido, bueno, ni que hablar que la sigo muy de cerca. No soy... Pero no te la jugás como te la jugás en fútbol con política. Decís de expresar mi partidarismo. Claro. Es que no lo tengo. Pero no lo tengo no porque sea periodista y no voy a decir que los periodistas no tenemos que decir que lo pienso. ¿Pensás qué? Que los periodistas no tenemos que decir. Que en partido política no está bueno. No está bueno. En fútbol sí, en partido político no. Son ámbitos totalmente distintos. Sí. Me parece que todavía el deporte conserva eso de folclore y de pureza que la política no tiene. O sea que tú preferís que Mariano López diga que es de Miramar Misiones. Sí, de veras es hincha de Miramar Misiones. Yo tengo mis dudas. Él dice no, que yo creo que sí, yo creo que Mariano es hincha de Miramar. Pero bueno, por lo menos lo conozco hace muchísimos años. Ya en el país decía que era de Miramar. Pero los grandes relatores... Cuando te dicen que son de Sudamérica... Y de fraternidad. O de Bellavista, sí. Exacto. Sí. Entonces, ¿lo aceptás eso? Lo acepto porque además son periodistas deportivos. Una cosa es que yo confiese de qué cuadro soy hincha, que no soy periodista deportivo, o no trabajo específicamente en el ámbito del periodismo deportivo, y otra cosa es que un periodista deportivo que trabaja con la materia prima de la información sobre fútbol diga de qué cuadro es hincha. Yo le perdono a los periodistas deportivos que no digan de qué cuadro es. Como me parece bien y entiendo que los periodistas que cubrimos información política no digamos de qué partido somos. Todos tenemos nuestro corazoncito. En lo personal no soy militante de ningún partido. Y los he votado a todos, además. Pero he votado a la izquierda, he votado a la derecha, he votado a una centro-izquierda. Los he votado a todos.
Me conquista más el candidato que el partido. ¿Y por qué no te sentís cómodo con ninguno? ¿Sentís que te han defraudado algunos? Sí. En las últimas elecciones no voté a ninguno de los partidos tradicionales ni al Frente Amplio. Voté al Partido Independiente. Y además quería que el Partido Independiente sacara un senador. Y me puse muy contento cuando Mieres fue electo senador. Anteriormente voté a la izquierda. Y en las primeras veces que pude votar, voté a la derecha. Entonces fui mutando con el correr de los años, juzgando lo que yo veía de la gestión de gobierno y el candidato en cuestión. Por eso te digo, no va por una cuestión de transparencia, sino que no me embandero realmente como ciudadano con ningún partido. ¿Qué opinás, además con todo lo que te involucra como hincha, del incidente protagonizado con sus consecuencias posteriores con el Toto da Silveira? Bueno, lo aprecio mucho como colega a Silveira. Creo, y él lo reconoció, que se equivocó, pero... ¿Y el linchamiento posterior? El linchamiento posterior fue lamentable. A mí me pasó con un chiste que hice en una entrevista, un chiste que aludía a Nacional, que fue mal tomado y también fue mal interpretado por muchísima gente de Nacional, y fui insultado y amenazado hasta de muerte. Hice la denuncia en la policía por algunos hinchas a los que no terminaron de entender. Me comuniqué con uno por uno de los que me escribía por Facebook, sin ser mis amigos, me dejaban algún pensamiento de ositos cariñosos en la interna de Facebook. Les escribí uno por uno, les pedí disculpas uno por uno y le dije que no había tenido esa intención, que había pretendido ser un chiste, en todo caso de mal gusto, pero que no había tenido la intención de agraviar a nadie porque no soy así. Y nunca protegí a los violentos, ni siquiera de mi propia barra. Y ni siquiera soy de babosear cuando, por ejemplo, Nacional pierde. No soy de los que se sube al carro. Nacional marchó con Palestino, yo no mandé ni un tuit. Entonces, sí soy muy pasional por mi club, pero no soy anti el otro. Con respecto a lo del Toto, creo que se equivocó. También creo, y en eso creo que le asiste razón por ejemplo, a Tato López, que lo ha publicado, que convengamos que él tiene una costumbre de años de hacer esto, de a veces meterse en la vida privada de los deportistas. Eso nos llevaría a otra discusión. ¿Hasta dónde está bien hablar de la vida privada de un deportista y hasta dónde no? Yo creo que está bien si su vida privada, sus costumbres, manchan su vida pública, digamos, contagian, inciden en su rendimiento deportivo. A eso voy, a eso iba. Si inciden directamente en su rendimiento deportivo, que es su actividad pública visible, ahí yo creo que importa. O sea, si el jugador pasa en la noche, en los boliches, drogado, con minas, etcétera, y después no rinde en la cancha, me parece que está bien que él que se señale eso. Ahora, si el deportista está en un óptimo rendimiento, si es puntual, llega puntual a los entrenamientos, se lleva bien con sus compañeros, es correcto deportivamente en la cancha y además rinde deportivamente y no usa drogas para mejorar su condición, ¿importa si salió la noche anterior, si se emborrachó, si él es infiel a la novia? No importa, es su vida privada. Entonces, me parece que esa es la distinción que los periodistas deportivos deben hacer. Ni no importa nunca porque es su vida privada, ni no importa siempre. Importa siempre y cuando influya en su vida pública, que es la que a todos nos importa, ¿no? Y lo deberíamos juzgar por eso. Uh-huh. Para terminar, ¿de Santo y Seña cuándo arranca? Arrancamos en segundo miércoles de abril. Es el 8 de abril, el primero después de Semana de Turismo, pero ya estamos trabajando desde el comienzo de febrero, ya estamos trabajando, haciendo notas, tirando informes, brainstorming, con el mismo ritmo del resto del año, con el alivio de que el miércoles no a veces no estamos llegando así sobre el pucho y maquillándonos apurados y qué sé yo,
porque a tal hora hay que estar frente a la cámara. Pero tratando de dejar algunos informes terminados para que después tener más tiempo para investigar en el resto del año, cuando los miércoles sí tengamos que estar al aire, ¿no? Cuando éramos estudiantes todos teníamos una cantidad de prejuicios vinculados a los canales de televisión. Sí, y yo los tenía cuando estaba en prensa escrita. Bueno, más a mi favor. Ahora que estás allí, ¿confirmaste que esos prejuicios eran verdad? ¿Eran todos mentiras? ¿Que no existen las cosas que se decían de que eran el diablo personificado? Ah, sin duda, sin duda, sin duda. Pero es que lo que pasa es que en mitos hay varios. Uno, los periodistas de televisión ganamos mucho más si nos forramos en plata. No, no señora, no señor. Sigo siendo de clase media, no me hice rico por trabajar en televisión. Dos, los periodistas de televisión son todos agrandados, son todos soberbios, se la creen más que el periodista de prensa escrita. No, y yo ya dije en esta nota que considero que el periodismo más serio, riguroso, profesional y de mayor calidad está en la prensa escrita. A pesar de que se vendan cada vez menos diarios, voy a seguir defendiendo a muerte el periodismo escrito. Después está lo otro. Yo estaba en un diario, trabajaba en El País y publicaba una nota y me felicitaban mis viejos y algún amigo que la leía, punto. Y no sentía el feedback. Ahora, y además me molestaba, y hasta tuve algún encontronazo con Nacho, siendo competencia, porque él de repente en otro programa en televisión le gustó un informe que yo había publicado en ¿Qué pasa? Y lo hacía tal cual en televisión. Y se llevaba todos los aplausos, porque la gente veía el programa de televisión y de repente muy pocos habían leído mi nota anteriormente. Habían dicho, se inspiró en esta nota, fue a entrevistar a los mismos. Y ahora que estoy en televisión, me daba bronca eso. Ahora que estoy en televisión lo veo del otro lado. Y bueno, son las reglas del juego. Lo que me parece que dentro de las reglas del juego nunca se puede obviar es reconocer la fuente. Entonces, que además Nacho la reconoció en esa nota. Pero por ejemplo, si yo me voy, si yo en televisión voy a hacer una nota basada en un artículo que salió en El Observador, tengo que decir que hubo un artículo hace 2 semanas en El Observador, publicado por el periodista tal, y después muestro mi material, donde por supuesto voy a intentar poner algo novedoso, algo mío, algo propio. Pero muchas veces la tele se nutre, no descubro nada nuevo, de los diarios. Igual de las radios y de la tele el día que no hay diarios, ¿no? Pero sabemos sí, convivir sin diarios, pero... Sabemos convivir sin diarios, pero a veces... Pero ayuda. A veces nos dormimos un poquito, sí. ¿No me vas a decir si sos más ganador con las mujeres después de la tele? No. ¿No me lo vas a decir? Igual, no. O sea, seguís siendo ganador, ya lo eras antes de la tele. No, igual de no ganador, no, no estoy, ya tengo 37 años, ya no me cueso en el primer hervor. ¿Qué deja para mí que tengo 50? Gracias, Checho. Placer, un gusto recibirte. Placer como siempre. Y bien suena bien eso de que cuando me di cuenta de que no iba a ser futbolista, Sí. ¿Es verdad? ¿Quisiste ser futbolista? ¿Practicaste o lo estás diciendo porque suena bien y...? No, tenía el anhelo, pero era como un sueño casi que inalcanzable. Me era consciente que iba a ser muy difícil porque si bien no era malo, tampoco me destacaba entre los mejores. Y siempre jugué por divertirme en el cuadro de Atlántida, donde jugaban todos mis amigos, los compañeros del liceo. Siempre lo tomé más como un hobby, nunca lo vi como una profesión, o como un oficio, mejor dicho. Y sin embargo el periodismo lo abracé, y la docencia también las abracé desde muy chico. Digo la docencia porque desde chico di clases de inglés, en escuelas, en primaria y también clases particulares, hasta que, bueno, en la Católica fui ayudante de cátedra de Tomás Lin, y después me llama la ORT para dar clase teniendo mi cátedra propia, y también, digo, me apasiona estar en contacto con los jóvenes que están saliendo del mundo laboral y que unos meses después van a ser realidades o causalidades, ¿no? O causalidades. Estaba Sebastián Cabrera, colega que trabaja con ustedes, trabajando en la misma época también como colaborador de Guambia. Y bueno, 2 años después hice una pasantía en búsqueda, y cuando termina la pasantía me llaman del País en el año 2000, en enero del año 2000, y bueno, desde entonces ya no paré. Arranqué a escribir
hasta que en 2008 empecé a probar suerte más militando en el género periodístico crónica, en periodismo narrativo, y a publicar en el exterior, en distintos países. Publiqué en México, en Chile, en Argentina, en Colombia, y bueno, en el medio se dio la radio, produje también televisión con Vidas en Canal 12, hasta que por 2011 me llama Nacho para empezar lo que iba a ser este proyecto, su vuelta a la televisión. Con Santo y Seña. Con Santo y Seña. ¿Por qué Checho? Checho fue un invento de una colega también, Natalia Roa, ex periodista destacada. Una bendición que era tener una vocación clara. Y tenía claro que quería ser periodista. Incluso ya sabía que no prefería ningún formato por sobre otro. O sea, escribir como radio, como televisión, todo me gustaba. Siempre y cuando sea periodismo, ¿no? Entonces, bueno, me preocupé en formarme, fui a la universidad, hice paralelamente un curso en otro instituto sobre periodismo deportivo, porque a los 18 años, ¿quién no quiere ser periodista deportivo? Básicamente por estar cerca de los jugadores y eso, ¿no? Después, bueno, la universidad te va abriendo la cabeza y te das cuenta que los horizontes están un poco más allá. Y después, bueno, me fui... como lector fui entrando en el apasionamiento por la crónica y por el periodismo narrativo, y fui teniendo contacto con cronistas y anotándome en talleres y sobre todo leyendo mucho. Soy de los que cree que escribís mejor cuanto más lees. Entonces me preocupé por ser un lector voraz, y bueno, de a poquito fui puliendo de alguna forma la pluma. Sí, hasta hace muy poco. Que me bautizó así para un personaje, un crítico de cine en un programa radial de la Universidad de la Católica, con Gustavo Rey, que era el profesor. Entonces, para buscar algo distinto, me inventaron un apodo para que el crítico de cine tenga algo, ¿no? Vaya a saber si Jackie Rodríguez Estrata se llama Jackie, si la cédula dice Jackie, ¿no? Y ahí quedó, en la clase me empezaron a llamar así, cuando voy al país estaba Natalia, y cuando alguien preguntó si yo tenía apodo, ya les recordó que me decían Checho y ya quedó. ¿Cómo quedó el Checho? Quedó. Hoy casi que son más Checho Bianchi que Sí, que rara vez, César. muy rara vez me llaman César, sí. Sí, Además porque el nombre no es lindo, o sea, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Y por qué el bichito del periodismo y el bichito del periodismo escrito? ¿Cuándo empezó eso? Lo tuve siempre. Una vez que asumí que no tenía talento para ser futbolista profesional y que no iba a jugar en Peñarol, dije, bueno, muy cerquita de eso, que en realidad es un anhelo que cualquier uruguayo puede tener, tenía claro que tenía... Para muchos, César Bianchi es un hombre de la televisión, porque seguramente muchos televidentes lo han visto ya desde hace algún tiempo en Canal 4, y bueno, viene una nueva temporada en el programa conducido por Ignacio Álvarez. Sin embargo, tiene una historia periodística atrás, y que recién me comentaba antes de salir al aire que tiene sus comienzos como estudiantes de Ciencias de la Comunicación en la revista Guambia. ¿Es así? Es ¿Cómo así. te va? Bien, ¿todo bien, Jaime? Un gusto recibirte. Un placer estar acá. Así que todo empezó en Guambia. Todo empezó en Guambia, en un llamado para estudiantes para tercer y cuarto grado, y un atrevido que estaba en segundo se presentó igual, y bueno, ya estoy hablando como el futbolista en tercera persona. Me presenté igual y nada, y quedé y empecé a publicar crónicas freelance, colaborador de Antonio de Avesíes, de todo. Mi primer nota fue sobre la moda de los piercings, los aritos y los tatuajes, para que veas. Sí. Fue publicada el mismo día que Peñarol gana en Quinqueña. Mirá, casual.